Hola, en este video mi compañera Lía Karen Mariscal Sánchez y yo, Whitney Alejandra Asensio Sáenz, les hablaremos sobre fibrosis quística. Primero nos gustaría responder a la pregunta de qué es la fibrosis quística, y esta es una enfermedad genética crónica y hereditaria que afecta principalmente a los pulmones, el sistema digestivo y las glándulas sudoríparas. Las personas que padecen fibrosis quística tienen un gen mutado ubicado en el cromosoma 7, conocido como CFTR, o por sus siglas en inglés, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. Y pues este gen produce una proteína reguladora de los canales de cloro en las membranas celulares. Entonces, cuando el gen está mutado, la proteína no funciona bien y se acumula un moco espeso y pegajoso en varios órganos. Más adelante explicaremos bien lo de este gen, pero para irnos por el orden que se nos pidió, primero pondremos un caso clínico donde observaremos el fenotipo clave de esta enfermedad. Entonces, hablando del caso clínico que nosotras vamos a presentar, tenemos una niña de 4 años con padres sanos sin antecedentes de enfermedades que acude por tos crónica, dificultad respiratoria y falta de ganancia de peso a pesar de buena alimentación. Presenta infecciones respiratorias recurrentes y heces voluminosas y grasosas. Y en exploración se observa peso y talla por debajo del percentil 5, o sea que sugiere pues una desnutrición leve. También tiene distensión abdominal y también se observaron ruidos respiratorios húmedos bilaterales. En estudios complementarios se le realizó primeramente una prueba de sudor donde muestra cloro de 88 milimoles por litro, también una prueba genética que confirma la mutación de delta F508, o mejor dicho, de lesión de fenilalanina en la posición 508 en el gen CFTR. Y por último, una prueba de la lactasa fecal donde sale baja, lo cual nos indica insuficiencia pancreática exocrina. El diagnóstico entonces nos arroja fibrosis quística con afectación pulmonar y pancreática, que pues representa el fenotipo clásico de la enfermedad. Entonces, prácticamente el fenotipo clave muy observable de la fibrosis quística va a ser esa tos crónica y secreciones espesas, insuficiencia pancreática con mala absorción y principalmente cloro elevado en el sudor, pues en este caso, por ejemplo, el resultado está muy por encima del valor de corte. Aquí quisimos agregar una imagen de los pasos que se utilizan para la prueba de sudor. Primero pues se aplica con un apósito pilocarpina para causar sudor, ya sea en el brazo o en el muslo, y después se aplica una corriente eléctrica leve que introduce pues el medicamento en la piel para hacer que pues se sude más fácil. Y después ese sudor se recolecta y luego se mide la cantidad de cloruro. Hablando de la epidemiología, encontramos que en México la incidencia de fibrosis quística es de aproximadamente 1 de cada 8.500 recién nacidos. Esto quiere decir que cada año nacen alrededor de 300 a 400 niños con este padecimiento y lamentablemente solo un 15% son diagnosticados con vida, debido a la falta de diagnóstico oportuno y recursos, aunado a la baja prevalencia, ya que se considera un factor de suma importancia. Esto complica el acceso a tratamientos específicos para esta enfermedad. En la fibrosis quística encontramos que el gen mutado es el FTR. Este es un gen de 230 a 250 mil pares de bases de longitud. Se encuentra localizado en el brazo largo del cromosoma 7 y codifica una proteína de 1480 aminoácidos, denominado regulador de la conductancia transmembral de la fibrosis quística. El gen, situado en la porción apical de la membrana de las células epiteliales, se expresa en las células secretorias, en los senos paranasales, los pulmones, el páncreas, el hígado y el tracto reproductivo. Se conocen más de 2.000 mutaciones, de la más común es la delta F508, representando cerca del 70% de los casos. En esta proteína se encuentra una deleción o pérdida de 3 pares de bases en el gen FTR, dando como resultado la ausencia del aminoácido fenilalanina en la posición 508 de la proteína FTR resultante. Tenemos 6 clases de mutaciones. La clase 1 tiene defectos en la síntesis, conduce a un codón de parada prematuro en el ARN mensajero que impide que la proteína se traduzca al completo. Esto provoca una proteína corta y no funcional. La clase 2 tiene defectos de procesamiento y tráfico intracelular. Codifica una proteína mal plegada, estructuralmente normal y que se elimina por el retículo endoplasmático antes de la llegada a la superficie celular. A este grupo pertenece el delta F508.
En las clases de la 3 a la 6, las proteínas llegan a la superficie celular, pero no funcionan adecuadamente. La clase 3 tiene defectos en activación y regulación. Tiene disminuida la activación del canal y estos canales permanecen cerrados. En la clase 4, los defectos de conductancia provoca una disminución en la conductibilidad de iones a través de los canales. En la clase 5 se tiene una reducción de cantidad. Codifican proteínas en menor cantidad que resulta en una cantidad reducida de CFTR en la superficie celular, por lo que se produce una cierta función, pero a un nivel disminuido. En la clase 6, renovación acelerada. Conduce a una vida media corta debido a la inestabilidad de la proteína y también puede dañar la regulación de los canales vecinos a la proteína CFTR en la superficie celular. Las mutaciones de las clases 1, 2 y 3 se conocen como mutaciones graves, ya que se asocian con formas clínicas más graves, mientras que las mutaciones de la clase 4 y 5 son mutaciones leves, asociadas con formas clínicas menos severas. Efectos sobre la proteína. El gen CFTR codifica un canal iónico de cloro regulado por AMPC en la membrana apical de las células epiteliales de diferentes sistemas y órganos, regulando los canales de transporte de cloro y sodio y la activación de otros canales secundarios que participan en el transporte de electrolitos. En condiciones normales, la proteína permite la salida de iones de cloro de la célula, lo que a su vez arrastra agua fuera de la célula por ósmosis. Cuando el CFTR se encuentra defectuoso, no transporta el cloro, lo que genera un aumento en la reabsorción de sodio y agua a través del canal adyacente. Provoca secreciones como moco y sudor. De estas secreciones son hipohidratadas, lo que quiere decir que son viscosas y espesas y genera aparición de manifestaciones clínicas a nivel respiratorio, como afectación pulmonar progresiva, a nivel digestivo, insuficiencia pancreática e hepatopatías, como deshidratación por pérdida de iones en el sudor o la ozopermia obstructiva por inflamación de los conductos deferentes, esto ocasionando infertilidad en los varones. Sin embargo, se tiene conocido que la función pulmonar es variable, lo cual sugiere la presencia de otros factores genéticos y ambientales. En los signos y síntomas más comunes, y a modo de resumen, tenemos el sistema respiratorio tos crónica con flema espesa, dificultad para respirar, sibilancias o silbidos al respirar, vaya, infecciones pulmonares frecuentes, congestión nasal y sinusitis crónica, incluso daño pulmonar progresivo. En sistema digestivo podemos encontrar heces grasosas, voluminosas y malolientes, dolor o distensión abdominal, dificultad para ganar peso o crecer a pesar de buena alimentación, pérdida del apetito, obstrucción intestinal y deficiencias nutricionales. En glándulas sudoríparas, sudor con sabor salado característico, desequilibrio de electrolitos, que pues esto puede causar deshidratación o calambres musculares. Y en otros órganos puede incluso aparecer infertilidad en varones por ausencia o bloqueo de los conductos deferentes. También diabetes por daño pancreático e incluso osteoporosis en etapas avanzadas por deficiencia de vitamina D. En la fibrosis quística tenemos que es un tipo de herencia autosómica recesiva. Esto ocurre cuando el individuo debe heredar dos copias de un gen mutado, una de cada progenitor, para manifestar el rasgo o la enfermedad. Se tienen tres tipos de escenarios de herencia. Cuando ambos padres son portadores, esto quiere decir que el hijo tiene un 25% de probabilidad de que herede los dos genes mutados y tenga fibrosis quística, un 50% de probabilidad de que herede un gen normal y un gen mutado, convirtiéndose en portador, pero sin la enfermedad, y un 25% de probabilidad de que el hijo herede dos genes normales y no sea portador. Cuando se tiene un padre con fibrosis y otro solo es portador, se tiene el 50% de probabilidad de que el hijo desarrolle la enfermedad y un 50% de probabilidad de que solo sea portador. Y el escenario donde un padre con fibrosis quística y el otro sin mutación. Se tiene el 100% de probabilidad de que el hijo sea portador, pero no tenga la enfermedad. Para las pruebas diagnósticas tenemos estas que son las más comunes, principalmente, bueno, la más utilizada sería la prueba del sudor, que sería el test de cloro, donde mide
la concentración de cloro en el sudor a valores mayores de 60 milimoles por litro para confirmar el diagnóstico. También está la prueba genética o análisis del gen CFTR, que detecta las mutaciones específicas en este gen. También esta se puede aplicar a los padres o familiares para identificar portadores y pues se usa para confirmar el diagnóstico o en casos donde la prueba del sudor es dudosa. También está la prueba de función pulmonar, que evalúa la capacidad respiratoria y la obstrucción de las vías aéreas, y esta es más útil para seguir la evolución del paciente. Y por último, el análisis de las heces, que detecta falta de enzimas pancreáticas o grasa no digerida, indicando insuficiencia pancreática. El estándar de cuidado en esta enfermedad es la terapia pulmonar, fisioterapia respiratoria diaria, antibióticos inhalados y suero salino hipertónico para fluidificar el moco. La terapia nutricional con suplementos de enzimas pancreáticas en las comidas, suplementos de vitaminas liposolubles como vitamina A, D, E y vitamina K. Y en el peor de los casos, cuando la enfermedad ya está muy avanzada, el trasplante pulmonar. También se tienen terapias dirigidas, que estos son los moduladores de CFTR. Son fármacos que actúan directamente sobre la proteína defectuosa para corregir su función. La elección de estos moduladores depende del genotipo del paciente. Se tienen tres tipos: los potenciadores, que ayudan a que los canales CFTR que llegan a la membrana permanezcan abiertos por más tiempo. Esto mejora la conductancia. Los correctores, que ayudan a que las proteínas con defectos de plegamiento se plieguen correctamente y lleguen a la membrana apical. Y el de triple terapia, que combina múltiples correctores y un potenciador. Y por último tenemos las terapias génicas. Este tipo de terapias todavía se encuentran en investigación, pero la más conocida es la terapia proteica. Esta terapia, con moléculas que tiene como objetivo corregir el defecto funcional a nivel de la proteína CFTR, encontrando un vector de entrega seguro y eficiente, como por ejemplo un virus adenoasociado o liposomas, para que lleven la copia correcta del gen CFTR a las células epiteliales del pulmón y así mantengan una expresión a largo plazo. Incluyen el ARN transferencia o herramientas de adición de bases para corregir mutaciones específicas directamente en el ARN mensajero. Estas serían nuestras referencias y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.